Reemplazando. Hola amigas y amigos de Emplazando, aquí estamos en Providencia junto a mi querido amigo Juan Avendaño y tenemos como invitado, que nos ha recibido gratamente en su casa, nuestro querido amigo el abogado Peter Sharp. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, muy grato de recibirlo en mi hogar, en mi casa, en mi espacio. Los invitados somos nosotros, ¿verdad? el patrón está diciendo, tenemos a nuestro invitado. Claro. Es invitado al canal. Está bien. Es una invitación de invitados. Claro. Está bien. Maravilloso. Oye, y bueno, Robert, qué bueno volver a verte y a ti también, Peter. Después de las vacaciones, hicimos un break por Harto largo tu break. Como un mes de vacaciones, Juan. Bueno, es que se paga muy bien en Emplazando, así que voy a hacer un viaje largo. Y bueno, pasaron muchas cosas en este febrero, sobre todo en la Convención Constitucional, que no tuvo descanso y que empezó a aprobar ya normas para hacer, el Pleno empezó a aprobar normas que finalmente van a ser sometidas a este proceso de plebiscito final en el texto que la Convención va a presentar para su aprobación o rechazo por parte de la ciudadanía. Y por eso estamos en parte aquí en la casa de Peter para poder conversar sobre un tema en particular que Peter maneja muy bien, que viene hace muchos años dándole como bomba en fiesta, que el concepto de justicia abierta. Y quiero aprovechar de leer precisamente a propósito de lo que estaba señalando el trabajo de la Convención Constitucional, que parte del articulado que se aprobó durante este periodo está respecto de los sistemas de justicia y que fue aprobado por el Pleno. El artículo 13 establece el principio de justicia abierta. Esto va a ser parte de la nueva Constitución. O sea, partamos que el tema que vamos a hablar es de justicia abierta. Claro. La pregunta entonces, ¿qué es la justicia abierta y por qué la incorporamos en el articulado de la Convención Constitucional? Es un diálogo del ecosistema de justicia permanente con la sociedad civil y con los justiciables, que inspirado en los principios de transparencia, participación y colaboración construyen honor social para los prestadores del sistema de justicia y valor público, es decir, la credibilidad o legitimidad de las instituciones relacionadas con la justicia. Cierre comillas. Este fue el concepto que tomó en consideración la Comisión 6 de nuestra Convención Constitucional cuando me tocó exponer ante la Convención por el lapso de cerca de una hora de los 19 convencionales. Y así fue como la explicamos, para aclararles de qué se trataba este concepto. Y es lo que acabo de decir. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué sirve la justicia abierta? ¿Por qué la palabra abierta si la justicia es la justicia en sí misma? No es lo mismo decir justicia que decir justicia abierta. Porque cuando uno imagina la justicia, la imagen de ella es de una mujer con los ojos vendados. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la venda a los ojos. Porque no es lo mismo ajusticiar a una persona, por ejemplo, que tiene un síndrome de TEA, de trastorno, ¿cierto?, de espectro autista, o una persona que ha cometido un delito en virtud de un hurto famélico, o a una persona que es menor de edad, a una persona que es mapuche, a una persona que ha estado toda su vida en condición de pobreza frente a uno que ha estado toda su vida en condición de riqueza. La justicia abierta es sacarse la venda y ver a los justiciables, conocer sus condiciones personales, sociales, culturales, de género. Por eso que lo que vamos a hacer con la justicia es sacar la venda. Por eso se habla de justicia abierta. Esa visión de justicia que se debe aplicar la norma a todo evento sin tener en consideración el perfil del inculpado, del imputado o acusado, eso es una justicia antigua, del Estado cerrado.
ahora que estamos en un mundo de redes sociales muy vertiginoso, donde todos podemos ver todo lo que está pasando en el mundo, hay un juez bien famoso en Estados Unidos que yo lo estaba viendo en distintas redes sociales. Thank you. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck. En Chile eso no existe, o sea, ya estamos hablando de un nivel aquí, por ejemplo, policía local, que no te atiende el juez. no te atiende el juez, y eso no es poder judicial, es juzgado policía local, donde la administración es municipal. Ese ejemplo de este juez ya sextogenario, que lo que hace es dar a conocer un principio de la justicia abierta, que es la inmediación, la transparencia y la participación del imputado en el esclarecimiento de los hechos. Ese ejemplo es justicia abierta, porque se tuvo en consideración y ponderó todos los factores. No se trata de aplicar la ley a rajatabla, porque muchas leyes no son justas, y por eso es que el juez debe interpretarla de acuerdo al contexto político e histórico. Eso es justicia abierta. Ahí tenemos un ejemplo claro de justicia abierta. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia abierta, estamos diciendo que esta debe respetar estos principios de transparencia, participación y colaboración. ¿Qué significa la transparencia? Significa que las resoluciones deben dictarse en lenguaje claro, de tal manera que los sentenciados entiendan por qué se la justició y por qué se le golpeó. Hoy día hablamos un lenguaje decimonónico, monárquico, napoleónico y en latín. Eso es justicia cerrada. Oye, pero si incluso está en el trato de los abogados hacia los jueces, su señoría ilustrísima, como si fueran, no sé, como señores de la Claro. corte. Como... Es que eso es así, es una justicia cortesana que nace del principio de la Real Audiencia Española, que llega a Chile y se ha mantenido el rito de del magistrado, su señoría ilustrísima. Por eso que cuando hablamos de justicia abierta, aquí está el tercer principio concreto de la colaboración, es que la justicia no está radicada solamente en el juez. Porque la gente dice, lo que pasa es que aquí la justicia no es justa, dice la gente. Es una frase, una tautología. La justicia no sirve en Chile. Pero resulta que la toma de la prueba de parte del fiscal fue errada. O que la policía tuvo una detención ilegal. O que el cuerpo del delito no fue hallado por los investigadores. O que el peritaje fue falso. O que el servicio médico legal no hizo bien la pericia. Entonces, muchas veces se instala el concepto solo en los jueces, y eso es falso. Eso es propio de la justicia cerrada. Aquí la justicia comienza con la primera detención de la persona por la policía, PDI o carabinero, pasa por el servicio médico legal, pasa por la Corporación de Asistencia Judicial, por la Fiscalía, por la Defensoría, por el Tribunal de Primera Instancia. Por eso cuando hablamos de justicia abierta hablamos de diálogo del ecosistema, y eso también incorpora algo muy importante que es la justicia local, que son los jueces de policía local. Los jueces de policía local deben estar parte del ecosistema. Entonces hay una justicia
que está totalmente disgregada, una justicia para ricos, una justicia para pobres, una justicia para la población y otra justicia para los grandes empresarios. La justicia, por ejemplo, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ahí estamos hablando de justicia abierta. El rol, por ejemplo, no existe un puente de plata que exista entre la sociedad civil, entre la comunidad y el Estado. No hay ese puente de plata. Sí lo tienen otros países. Honduras, Costa Rica, Panamá. Existe la figura de los facilitadores judiciales. ¿Qué son estos? Aquí un ejemplo concreto. El facilitador judicial es un dirigente vecinal en una aldea, en una villa, en una comunidad, una población, en los campos, que es elegido por la propia comunidad, democráticamente. Y este facilitador judicial, cuando la comunidad tiene conflictos entre ellos, una justicia comunitaria, se pide apoyo a un juez de paz, que es un juez, un magistrado, y este lo orienta. Y por lo tanto logra solucionar los conflictos comunales entre la propia comunidad. Es decir, es un dirigente vecinal, un líder de la aldea, que soluciona la justicia en términos comunitarios. Eso es principio, ahí está el principio de colaboración. En el caso de Honduras, por ejemplo, hay cerca de 3.000 facilitadores judiciales. Yo estuve en Honduras en octubre, fui a los campos, estuve una semana con ellos conversando, conocí su metodología. Ellos además, cuando sale una ley nueva, ¿qué hacen los facilitadores? Se reúnen con la comunidad, con la aldea, y le explican la nueva ley, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, o la ley de droga, o la ley de tránsito. Ellos son los que le explican. ¿Por qué? Porque estos facilitadores están legitimados entre sus pares, entre la comunidad. No es el Estado que le impone la sanción, sino que es la comunidad que resuelve sus problemas propios y que requiere la participación del juez de paz para solucionar y para zanjar los temas de conflicto entre la comunidad. Es otro ejemplo concreto de justicia abierta. Entonces, cada junta de vecinos en Chile, en este principio de la jurisdicción del artículo, futuro eventual del artículo 13 de la Constitución, es que en cada junta de vecinos debería haber un facilitador judicial que se comunique con el juez de policía local, que haga de puente con el juez de garantía, que haga de puente con la fiscalía, que haga de puente con el defensor penal público. ¿Por qué? Porque hoy día, producto de la pandemia, durante 2 años, la justicia ha sido digitalizada. Todo el mundo se conecta a través de Zoom en las audiencias. Pero ¿qué pasa con ese 57% de la población que no tiene acceso a Internet? Está fuera del sistema. ¿57%? Así es. Y por lo tanto, hay un altísimo porcentaje de la población que no tiene acceso a la justicia. Eso es justicia cerrada. La justicia abierta significa que si nosotros tenemos un Estado en la Constitución en que se garantice el acceso a la justicia, si tenemos una justicia que se realiza a través de videoconferencia, donde uno para poder ingresar al Chile Atiende, al juzgado de policía local, tiene que hacer a través de Internet, el Estado debe garantizar el acceso al Internet a todos los ciudadanos, como lo declaró la Nación Unida en el año 2016, entendía este como un derecho humano, el derecho al Internet. Otro derecho humano, el derecho a la participación ciudadana, y otro derecho humano, el derecho a la información pública, pero también el derecho a comprender el lenguaje jurídico. Entonces, esos son ejemplos concretos que permiten una justicia mucho más cercana. Porque hoy día lo que tenemos es una justicia cerrada, por eso se llama justicia abierta, una justicia cerrada, monárquica, donde se aplica a rajatabla la ley, pero la ley hoy día no obedece a los nuevos tiempos. ¿Qué pasa con los neuroderechos? ¿Qué pasa con los nuevos conflictos sociales? ¿Con los delitos informáticos? ¿Con la violación de la privacidad? Eso no está considerado en la justicia monárquica, que esperemos que luego, ¿cierto?, comience a reforzar. No es moderna. Y no es moderna. Entonces, necesitamos una justicia contemporánea. El mundo ha cambiado mucho en los 5 años desde el nacimiento de Internet. Por tanto, cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de estos 3 principios fundamentales. Y cuando hablamos de participación, significa que las propias poblaciones, la propia sociedad civil debe colaborar con este ecosistema. O sea, la visión de la justicia es una mujer, femenino, con una espada, que ejerce la jurisdicción y aplica la ley. Esa es la justicia cerrada. Pero la justicia abierta, en términos de la participación, es la comunidad de la que colabora con el sistema. Es decir, desde el juez de policía local, la policía, la corporación administrativa del Poder Judicial, la CAJ, en fin, la defensa penal pública, todos los colegios de abogados, las escuelas de derecho, las universidades, todos deben formar parte de un ecosistema. Es el tema central de la nueva justicia. Ahora, lo que hay que revisar un poco es la participación de la gente en las juntas de vecinos. La gente no participa en las juntas de vecinos, son muy pocos. Así es. Peter, yo entiendo que esto ya se estaba viendo. Yo vi un seminario en 2015, incluso de la Corte Suprema. Porque
Chile tiene compromisos internacionales ante Naciones Unidas. El 2011, septiembre, Chile se incorpora a la Alianza para el Gobierno Abierto. El 2015, Chile suscribe los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el objetivo 16, de 17 objetivos, garantiza, los estados deben garantizar el acceso pleno a la justicia, la paz social y el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por tanto, Chile como estado está comprometido. Y es por eso que ese fue uno de los argumentos que nosotros esbozamos ante la Comisión Constitucional. Pero además, la Corte Suprema, el año pasado, en junio, suscribe un compromiso con la justicia abierta, en que el presidente de la Corte Suprema anunció en una red nacional, en la cual me correspondió exponer, le notifica a todos los ministros de Corte del país que la Corte Suprema va a iniciar ahora un proceso de justicia abierta en virtud del cumplimiento de los convenios internacionales que tiene la Judicatura en el caso de Chile y el Estado de Chile. Por eso que no podemos soslayar esos compromisos internacionales. No es una casualidad que Chile esté en la OCDE. Estar en la OCDE significa cumplir estos compromisos. Estar en la Alianza Mundial de Gobierno Abierto también. Estar en Naciones Unidas, suscribir el pacto, ¿cierto?, de las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de personas vulnerables. En fin, yo me pregunto hoy día, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen TEA, acceso a la justicia? Están fuera del sistema. ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso para pagar un abogado? Están fuera del sistema. Chile, en la última encuesta, señala que más de la mitad de la población considera que hay una justicia en Chile para ricos y una para pobres. Eso es un hecho de la causa. Y los que están presos son los pobres. Y los que están presos son los pobres, además. Y además porque, como decía el Papa cuando vino, los que están privados de libertad han perdido la libertad, pero no la dignidad. Entonces, es por eso que el ecosistema también llega a gendarmería. Hoy día los gendarmes es como verdaderos campos de concentración en muchas cárceles. Deben respetarse la dignidad de la persona privada de libertad. La prisión preventiva, el uso excesivo de la prisión preventiva. No obstante que las personas se consideran que siempre reina en ello el principio de inocencia. Entonces, todo lo que está pasando en nuestro país es violencia. La falta de justicia es violencia. Y además porque la justicia tiene que ver con otra cosa fundamental, y la justicia abierta, con combatir la corrupción, con fortalecer la integridad y la probidad de todo el sistema de justicia. Si hay una policía corrupta, de nada sirve que tengamos buenos jueces, porque la prueba no va a ser tomada correctamente. Si hay una fiscalía o una defensoría que hace mal su trabajo, el juez no puede hacer nada al respecto. Entonces los fallos representan no solamente lo que piensa el juez, el fallo representa toda la etapa de investigación de todos los actores del sistema. Y eso es justicia. Claro, tú acabas de decir algo muy potente que tiene que ver con el antiguo sistema de justicia. El sistema inquisitorio es el más claro ejemplo de la justicia cerrada, donde el juez era el monarca que investigaba y sancionaba. Pues bien, ya a partir del año 2000 se inicia un nuevo, que ya eso es un caso también concreto de justicia abierta. La justicia ya, la oralidad, acortamiento de los plazos, los juicios, etc. Pero aún quedan vestigios de justicia cerrada en el modelo acusatorio hoy día. El caso de la Fiscalía y lo que está pasando en toda América Latina y en Chile en los últimos años, del aumento de la delincuencia y especialmente del crimen organizado, del narcotráfico, de la industria de la delincuencia, transformó una verdadera factoría la delincuencia. O sea, hoy día es un modelo de negocios y el delincuente hoy día es un empresario que vive justamente y que tiene tributos por su acción delictual. Es lucrativo cometer delitos en nuestro país hoy día, es un gran lucro, es un gran negocio. ¿Qué ocurre? Que la Fiscalía u otras instituciones del sistema, las policías, se esconden la pelota. Es decir, siguen el modelo cerrado. La información que a veces maneja la Fiscalía no la comparte, por ejemplo, con la Defensoría. Porque ellos consideran que es un adversario la Defensoría. No. Es lo mismo con la policía. Y los policías. Y entre las policías. O el servicio médico legal. O las pericias. O el sistema de gendarmería. Porque a veces en las cárceles también la delincuencia sigue actuando y organizándose. Por lo tanto, muchas medidas que tienen por objeto romper el círculo de la delincuencia no se está haciendo. ¿Por qué? Porque las instituciones actúan en forma separada, no están coordinadas. Por eso al principio cuando decíamos que es la justicia abierta y señalé, es un diálogo del ecosistema. Hoy día no hay diálogo ni hay ecosistema. Cada uno hace de acuerdo a sus propias metas institucionales.
Uno podría poner la Fiscalía en Argentina, la Defensoría en Chile y el Tribunal en Costa Rica, da lo mismo. No hay un concepto de unidad de la jurisdicción, el ecosistema no funciona. Lo que sí funciona, pero perfecto, es el ecosistema de la delincuencia. El crimen organizado actúa como un ecosistema y actúa como un reloj. Pero hoy día el Estado actúa como la tortuga versus la liebre. Siempre La va liebre, atrás. el crimen organizado, y el Estado actúa como tortuga. ¿Por qué la Fiscalía tiene hoy día muchas críticas? Porque está actuando aún en clave de justicia cerrada. Y a veces, en algunos juicios, lo podemos revisar incluso, y está acreditado, que hay poca colaboración entre la Fiscalía, entre las policías, la Defensoría o el Tribunal, o el Servicio Médico Legal, o Gendarmería. Las instituciones no están conversando, pero los delincuentes sí están conversando. Y muy bien. Y es por eso que esta pelea la estamos perdiendo. Vamos 5-0 abajo, pero aún queda partido. Pero no hemos actuado como un gran equipo. Cada uno toma la pelota y juega solo. No comparte la pelota. En cambio, el crimen organizado sí la comparte todos los días. Entonces juega en equipo y nosotros no. Jugamos individualmente. Por eso el cambio es actuar colaborativamente. Por eso el principio de la colaboración. Que actuar en red. Por eso es un sistema redocrático y adocrático. Y aquí los juzgados de policía local, que es el primer peldaño de la comunidad con la policía, no está conectado el juez de policía local con las cortes, por ejemplo, salvo para que lo inspeccionen por actividad administrativa. O el juzgado de policía local no está conectado con la Defensoría Penal Pública, o con el Ministerio Público, o con la Corporación de Asistencia Judicial. Disculpa, y ni siquiera entre los mismos juzgados están conectados. Tampoco. Incluso me autodenuncia, ya me da lo mismo, me han pasado tantos años, pero sí me di cuenta que hay muchas formas de hacer tonto al sistema. Sí, pues. Por ejemplo, a mí el año 2013 me sacaron un parte en el camino al norte, iba a Bahía Inglesa. En la altura de La Higuera me sacaron un parte por exceso de velocidad. Mira la tontera. Lo acepté. Me paró el carabinero, me pidió los documentos y él se da cuenta que tengo los documentos vencidos. Y dije, me he dado cuenta que tenía documentos vencidos hace como un año. Y obviamente no podía seguir manejando. Afortunadamente mi señora tenía licencia, así que siguió ella con el auto, porque si no me hubieran tenido que quitar el auto. Bueno, cuento corto, me dice citada al tribunal porque esto es una infracción, es más que una infracción, era un delito casi. Bueno, cuento corto, tuve que volver a La Higuera a los 8 días después. Este es el último emplazando, ¿cierto? Este es el último emplazando de Juan, por si acaso. No, pero ¿sabes qué? Es que lo cuento porque lo encontré absurdo. Y es de todos los días. Pero es que el remate es lo más chistoso, porque voy a los 8 días a pagar el parte, pago el parte con el dolor de mi bolsillo, me salió bien caro, pero el señor de la puerta me dice, mire, ¿sabe qué? Esto califica dentro de un delito, así que lo tengo que enviar a fiscalía, en el juzgado de policía local. Yo dije, ya bueno, entonces voy a la oficina del Ministerio Público que está al lado, que era un pueblo chico, no nada. Entonces, voy a la oficina de al lado donde funcionaba la fiscalía. Domingo, además. Sí, sí, pero los edificios públicos estaba todo ahí. Y el secretario de la fiscalía me dice, mire, ¿sabe qué? La verdad es que obviamente esto va a quedar archivado aquí, y en algún minuto si es que lo citan a declarar, ya vaya y pase. Pero el tema es que no va a poder sacar su licencia de conducir, porque usted está en falta y tiene que cumplir un año de licencia. Entonces yo me quedé, pero terriblemente acongojado porque no iba a poder sacar mi licencia de conducir. ¿Qué hago? Me devolví a Santiago con la inquietud. Y un día me levanté y dije, ¿y qué pasa si voy a jugar a policía local? O sea, a la dirección de tránsito de mi comuna y saco mi licencia de conducir y no le digo nada, no le cuento ninguna historia de lo que ocurrió, y lo hice y fui no voy a decir qué comuna para no echarle al lado, pero fui a mi comuna y saqué mi licencia de conducir sin problema. Y me quedé pensando después, pero ¿cómo es posible esto? Si a mí me hicieron un proceso, pero casi me dejan detenido, pero sí me hicieron un problema grande, Claro. en otro lugar, y luego vine a Santiago, saqué mi licencia de conducir y ahí estamos. Exacto. Por eso, porque la justicia en Chile no actúa como un ecosistema, actúa como una monarquía, actúa de lógica del adversario, un estado cerrado, estructurado, jerarquizado, donde no hay diálogo. Por eso cuando hablamos de justicia abierta, esta mujer se saca
el velo y comienza a conversar, a dialogar. Las instituciones del ecosistema no conversan. Los juzgados de policía local son como una justicia de tercera categoría, cuando deberían ser de primera categoría, porque el primer contacto, las capacitaciones, las defensorías, la creación de los facilitadores judiciales que lo necesitamos urgente en Chile, que los gobernadores regionales puedan crear mesas de justicia donde esté el juez de policía local, juez de garantía, representante del Poder Judicial, las policías, los escuelas de derecho de las universidades en su región, para crear un ecosistema de justicia. Esa es la gran pega también de los gobernadores. Entonces eso no existe. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es una justicia que se quedó en la Guerra Fría, en los 80, y estamos en el año 2022. Chile tiene compromisos internacionales en materia de justicia abierta, una constitución que está a puerta de votarse, va a haber un artículo que ojalá se apruebe, ¿cierto?, que sería de que toda la jurisdicción debe abrazar estos principios, porque la segunda parte del artículo se refiere a otra idea, que es garantizar el Estado de Derecho y principalmente el acceso a la justicia, que tiene que ver con el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Eso tiene dos partes ese artículo. Por lo tanto, va a obligar ahora, como es una norma de rango constitucional, va a obligar a que todas las instituciones de justicia tienen que actuar en forma mancomunada. De eso se trata la justicia abierta. Mira, hay un ejemplo que yo lo dije en la convención. Una vez uno va a una cafetería y la señorita me entrega la cuenta del café. Entonces yo reviso la cuenta y la señorita me dice: cuentas claras conservan la amistad. Y esa frase me trasladó a 2000 años atrás. Para los epicúreos, la noción de justicia tenía que ver con la noción de amistad. Es decir, para los epicúreos, la justicia era cumplir los compromisos. Por lo tanto, cuando hablamos de cuentas claras conservan la amistad, estamos diciendo, en virtud de la transparencia, del derecho a la información pública, a la coordinación de las instituciones, conservamos la amistad y conservamos la justicia. Porque la esencia de la democracia, la esencia del Estado de Derecho, es un sistema de justicia fuerte. No vamos a obtener nada si tenemos un buen parlamento o un buen ejecutivo si tenemos un poder judicial débil. La base del Estado de Derecho es el poder judicial. Los otros son temporales, duran 4 años. Pero también está contemplado también el nombramiento del fiscal, de los jueces, está todo eso contemplado, ¿no? Así es. Porque eso también es un problema. Así es, así es. La idea es que las personas que sean nombradas en el sistema de justicia, tanto fiscales, jueces, defensores en general, tengan estos principios. ¿Cuál es el problema hoy día? La gran crítica que se hace incluso en la fiscalía de muchos sectores es la falta de parcialidad e independencia de la fiscalía. Y esto es un chiste permanente, ¿no? Las clases de ética. No sé qué hubiera pasado, cualquier persona hoy día que tiene un hurto famélico tiene una pena mucho más alta que quienes burlaron e hicieron infeliz a muchas familias. Aquí no hubo cuentas claras, por tanto no hay amistad. El estallido social es una falta de amistad cívica, porque el estallido social lo que hizo fue poner en evidencia la falta de administración de justicia. Aquí no a cada cual se le da lo que merece, sino se le da de acuerdo a su rango, a su condición socioeconómica. Donde nació. Donde nació. Entonces, eso es justicia cerrada, es una justicia monárquica. Por eso que lo que estamos haciendo hoy es un salto no cuantitativo, sino que cualitativo de la justicia. Tanto, por eso cuando ya hablamos del acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, estamos hablando de una justicia mucho más cercana, que dialogue con la comunidad, donde el juez de policía local no sea un cobrador de multas, es un espacio cívico donde la ciudadanía comienza a conversar, a hablar de justicia. Hoy día la bilateralidad, el principio de mediación deben cumplirse. Ahora, hay jueces que están haciendo bien su pega. Yo debo reconocer que en la magistratura, por ejemplo, hay jueces que ya están redactando fallos en lenguaje claro. Por ejemplo, un juez de familia está redactando fallos explicándole al niño en su lenguaje por qué falló de esa manera. Y eso están avanzando. La Defensoría está avanzando en otros temas también, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está avanzando en otras materias, pero son avances aislados todavía. Necesitamos un cambio en la cultura de la administración de justicia, porque la justicia es la base de la convivencia política. Y cuando hablamos de gobierno abierto también, como un derivado, la justicia es un derivado del Estado, del gobierno abierto, también debemos avanzar hacia el Ejecutivo y hacia el Parlamento. Porque aquí hay otra variable. Necesitamos un Parlamento que también actúe en clave de Parlamento abierto.
El juez lo que hace es aplicar la norma. Por lo tanto, necesitamos reforzar y revisar los códigos penales y los códigos de procedimiento penal. Toda la legislación también tiene que estar hoy día en clave de gobierno abierto. Necesitamos un parlamento, que tengamos parlamentarios que redacten buenas leyes también. Porque el juez no puede inventar la ley. Claro. La función del juez de policía local, el juez de garantía, el tribunal de arreglo penal, del presidente de la corte o las cortes de apelaciones, aplican la ley. Y si tenemos malas leyes penales en clave de estado cerrado, vamos a tener una mala justicia. Es decir, por eso hablamos del ecosistema, que llega hasta el Parlamento. Pasa por la policía, juzgado de policía local, la institución de administración de justicia, gendarmería, defensoría, fiscalía, formación de los estudiantes de derecho, los futuros abogados, colegios profesionales, etcétera. Todo es parte del ecosistema. Versus el crimen organizado que sí está actuando como ecosistema. De eso estamos hablando hoy día de justicia abierta. Yo creo que tenemos como para 3 capítulos con el tema, porque... Súper interesante el tema. Sí, hay para hablar de Llamar al gobierno. protagonista número 1. Claro. No, pero si Peter estuvo conversando ahí en la Comisión de Justicia de la Constitución y este numeral 13, artículo número 13, ya es parte del texto que va a ser sometido a revisión por la gente, Sí. por el texto constitucional. Hay un hecho muy relevante, que sería la primera constitución en el mundo de consagrar el principio de justicia abierta. De hecho, en México, hemos estado conversando con México, con Honduras, con Argentina, con la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, con la Red Internacional de Justicia Abierta, con OGP, que es la Organización Mundial de Gobierno Abierto. Hemos estado ya conversando porque han tomado este ejemplo de Chile como el principio de un proceso en toda América Latina para iniciar procesos de justicia abierta. Y eso es maravilloso. Chile daría un ejemplo al mundo. Por primera vez en la historia de las constituciones de América Latina desde 1810 en adelante, en que tendríamos el principio de Estado abierto, de justicia abierta, elevado rango constitucional. Yo tuve la experiencia en Costa Rica de participar en el proceso de elaboración de la política de justicia abierta de Costa Rica. Tuvimos más de 100 reuniones con distintas instituciones de la sociedad civil, colegios profesionales, en las comunidades, ¿cierto?, afrodescendientes, magistrados, encargados de informática del tribunal, juzgados, ¿cierto?, de los circuitos de Cartago, etcétera. Reuniones permanentes con ellos. Lo mismo ahora hicimos en Honduras, donde también estamos trabajando en la redacción de la política de justicia abierta para el Poder Judicial de Honduras, para también combatir la corrupción y el crimen organizado. Y Chile debería ser ya el tercer país de una política de justicia abierta. Hacia allá vamos. Entonces, el camino recorrido nos dice que esto es posible. Pero no solo es posible, es también necesario. Bueno, Llamar la pasión al tema, Peter. sí, no, pero mira, yo creo que vamos a tener por lo menos un par de capítulos más para hablar de esto, que está muy interesante. Las puertas de mi casa están abiertas. Muchas gracias. Sí, Y también para en este video los comentarios de la gente, que la gente haga sus preguntas, Claro. y comente Sí. sobre estas cosas. Y la gente además de a conocer sus casos puntuales de justicia. La justicia no está llegando a todo el mundo, está llegando solo a algunos, incluso los que están conectados a las redes sociales, pero otros que no tienen internet no tienen cómo hacerlo. Entonces yo creo que a todos, cada persona hoy día tiene una historia que contar, un relato que contar frente a la justicia. La idea es que el relato ahora que viene, la narrativa, sea ya de justicia abierta o de justicia cerrada, porque todos los problemas que le ocurren a la gente hoy día son en clave de justicia cerrada. Hoy día tenemos que construir un nuevo relato, una nueva narrativa en clave de justicia abierta. Y hay ejemplos, miles de ejemplos. Que incluso en un próximo programa podríamos decir ejemplos puntuales frente a esto, hacer esto otro, Sí. ningún problema. Yo creo que uno de los principales problemas es que, enfrentado a un problema, cualquiera sea, la mayoría de la gente de la ciudadanía no sabe a quién acudir. Así es. Y no sabe a quién acudir porque en realidad no hay una institucionalidad dedicada a prestarte ayuda a un problema puntual. Mire, sin ir más lejos, me tocó ayer estar afuera del comando se le dice ahora, en realidad del lugar donde está el presidente Boric, ocupándolo como comando previo a su llegada a la moneda. Aquí La moneda chica. La Así moneda- que cuadra de acá. La moneda chica. Y estaba esperando con unos colegas periodistas, estábamos en eso, y llegó una mujer a hablar con los periodistas que estaban ahí para contarle el problema que tenía. Y era un problema muy grave, no le voy a dar la lata del problema, pero era un problema que yo lo escuchaba a ella y decía, pero ¿cómo no hay nada? ¿Cómo esta señora no sabe a quién acudir? Y su última opción es ir a la oficina del presidente electo para entregar una carta para explicarle su problema. Claro. Ahí falló todo el ecosistema. Y si te das cuenta, durante todo este proceso de periodo previo a la asunción de
de Boric a la Moneda ha estado repleto de gente que ha ido a entregarle carta con peticiones de justicia. Así es. Es que los abogados son tan caros. De hecho, además, ese es el tema, el acceso a la justicia para garantizar una defensa gratuita. Puede ser un ejemplo virtuoso. La Municipalidad de Peñalolén, el año pasado, en noviembre, me tocó asistir y participar en el proceso, elaboró un plan de acción de gobierno abierto. Es la primera municipalidad en Chile, amparada por las Naciones Unidas, en tener una política ya de un plan de acción de gobierno abierto, y por lo tanto eso va a incorporar al juez de policía local. Por lo tanto, esa persona, en lugar de ir a la casa transitoria del presidente electo, acá en Providencia, ¿cierto?, podría ir perfectamente a su municipio a hablar con el juez de policía local para que él aborde su situación. Y el juez de policía local podría resolver el asunto, o bien él derivarlo a un juzgado de garantía, o ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la Defensoría. Es decir, el primer peldaño de la justicia abierta en Chile son los jueces de policía local. Pero incluso el peldaño previo incluso es su dirigente vecinal. Por eso es que el rol de los gobernadores es clave, pasar de lo abstracto a lo concreto. Pero también está el tema de los recursos, ¿ah? Así es. Porque yo trabajé en la Corporación de Asistencia Judicial, fui dirigente nacional, sindical de la Corporación de Asistencia Judicial, y el tema de los recursos, que los abogados están cada 6 meses, los abogados en práctica, que la gente no gana mucho, que se juntan causa a causa y montones. Entonces, Exacto. también ese acceso a la justicia es un problema, pero son los recursos que entrega el Estado. Exacto. Y Robert, frente a esa situación de carencia presupuestaria, con este principio aprobado, hoy la dirección del presupuesto, es decir, tenemos que cumplir un mandato constitucional, debemos entregar mucho más recursos, más personal, más capacitación a la Corporación de Asistencia Judicial, amparado en este concepto. Porque el principio de transparencia, participación y colaboración y acceso a la justicia, ¿quiénes lo hacen? Esta instancia, la Corporación de Asistencia Judicial, que es parte del ecosistema. Por tanto, sería un argumento fundamental decir, señor, en virtud de esta garantía constitucional, exigimos quintuplicar los recursos de la corporación, mejorar la capacitación, infraestructura, sistemas informáticos. Pero no es mejor crear algo nuevo, porque por ejemplo, los funcionarios de la corporación se rigen por Código del Trabajo. Así es. Por tanto, no son funcionarios públicos. Exacto. Y quienes se atienden son estudiantes de Derecho que prestan su práctica profesional durante 6 meses en forma gratuita, que me correspondió hacer en su oportunidad también, recorrer ese camino también. Y por lo tanto, hoy día es cambiar el enfoque de la corporación, sin duda. Porque la corporación está atomizada, tiene zonales, bajas remuneraciones, conflictos permanentes en condiciones laborales. Y desconfianza de la gente también, porque me pasó en este mismo ejemplo que estaba dando ayer, que esta niña me decía, el abogado nos cobra 18 millones de pesos para hacer la gestión. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué un abogado le cobra tanto? Y me dice, bueno, es que es un abogado conocido y que tiene santos en la corte. Claro. Entonces, obviamente, claro, el valor del abogado va aparejado a que es un abogado... Entonces está barato. Sí. Claro. Pero un abogado amigo de los jueces o que es Claro. conocido de los jueces, que por lo tanto va a hacer gestiones distintas. Esa palabra teológica de santos en la corte es un ejemplo de falta de integridad del Claro. sistema. Tanto la justicia abierta combate también ese tráfico de influencias por el principio primero de la transparencia, rendición de cuentas, lenguaje claro, el principio de integridad, combatir cualquier acto de corrupción, está en el primer principio. Tanto códigos deontológicos, y por lo tanto la idea es que hoy debemos sacar esa venda a la justicia, porque hoy día la Corporación de Asistencia Judicial, poco se dice, pero es la justicia a los pobres. El señor de Penta no va a la corporación a defenderse. De hecho, para atenderte tienes que Es tener un claro estigma. tienes que tener un privilegio de pobreza. Exacto, y se le llama privilegio de pobreza, Sí, po. como si ser pobre es un privilegio. Entonces, ¿qué contrasentido? Entonces, la Corporación de Asistencia Judicial, que hace un trabajo extraordinariamente potente, pero con 0 recursos. Eso es un claro ejemplo de una justicia cerrada, y además discriminatoria, que es un agravante de la justicia cerrada. Yo creo que vamos a tener otra oportunidad para hablar más Sí, de esto. sí. Feliz. Porque son muchas las cosas que quedan abiertas y en discusión, y más aún que sabemos que en la nueva Constitución va a venir incorporado, o debiera venir incorporado, este nuevo concepto. Así que, Peter, muchas gracias. ¿Algo más que decir, Peter? Bueno, decir que aprobemos la nueva Constitución en este nuevo concepto, porque es un ejemplo y es una luz de esperanza.
Yo creo que este concepto que fue resistido en hace 8 años atrás, cuando comenzamos a hablar de esto, yo me acuerdo de haber visitado a varios ministros de las Cortes, algunos más entusiastas que otros. Conversé con muchos jueces en todo este camino, con autoridades del sistema, ex ministros de Justicia, subsecretarios, la CEPAL, que ha sido un rol fundamental en este sentido, y abriguemos un poco esta idea de la justicia, ¿no? La justicia abierta llegó para quedarse, como el Internet, y llegó para quedarse justamente para garantizar un Estado de Derecho. Lo que estamos discutiendo hoy día es el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. Y en esto es muy importante la colaboración, la participación de la ciudadanía para aprobar la nueva Constitución, abrazando este nuevo concepto que sin duda va a dar mucho paz social a Chile y a todos nosotros. Ok, muchas gracias, Peter, A ustedes. por habernos recibido en tu casa. No, por favor, su casa. Y amigas y amigos, Es muchas una casa gracias. abierta. Es una casa abierta. Muchas gracias por este video, ojalá que les sirva mucho. Espero sus comentarios para que también se lo podamos hacer llegar a Peter y en otra oportunidad él las pueda responder casi directamente para ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Peter. Con todo gusto. Llamada es barato. Con todo No gusto. cobras, son 18 millones. Nada, cero. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao. Emplazando. Emplazando.